Capítulo 9, versículo 3. El Señor descendió de su trono sobre los querubines al umbral del templo. Justo en el capítulo 10, versículo 1, Él regresa nuevamente para asumir su lugar sobre ellos en la calma antes de la tormenta. Vemos los querubines estacionados en el lado sur del santuario, posicionados hacia la ciudad. Ellos presenciaron el comienzo de la retirada gradual de la gloria de Dios de Jerusalén. El murmullo de sus alas indica eventos inmensamente importantes que seguirán. Capítulo 10, versículo 5. Entonces los querubines se erigen en preparación para la partida. Aunque Ezequiel 10 es difícil de entender, un punto queda claro: los querubines están asociados al esplendor de Dios. Este capítulo es uno de los más enigmáticos y evocativos de la Biblia sobre la grandeza de Dios, y envuelve seres angelicales. Debe ser leído con cuidado y oración. Pocos otros capítulos en la Biblia dan al lector una sensación de la grandeza y gloria de Dios. Serafines, otro grupo de ángeles especialmente identificados, son los serafines. En la lengua hebrea, serafín significa ardientes. El libro de Isaías nos habla de los serafines en el último período del reino de Israel. Isaías vivió en Jerusalén y habló en nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Él expresó ante todo un mensaje de juicio de Dios. Reprendió a los líderes corruptos de Israel, advirtiendo que la rebelión contra el pacto con Dios tendría un costo. Dios usaría a los grandes imperios de Asiria, y tras ellos, a Babilonia para juzgar Jerusalén, en caso de que continuaran con la idolatría y la opresión a los pobres. Pero esta declaración venía acompañada de un mensaje de esperanza. La grandiosa visión de Isaías de Dios, sentado en su trono del templo rodeado por criaturas celestiales gritando «Santo, santo, santo», es una imagen poderosa. Isaías de repente percibe cuán corrupto él y su pueblo, Israel, son y piensa que será destruido por la santidad de Dios. Pero esto no ocurre. Entonces, uno de los serafines vuela hacia él y lo purifica de su pecado con una brasa ardiente. Mientras Isaías reflexiona sobre esta experiencia peculiar, Dios le asigna una tarea difícil. Él debe continuar predicando el juicio venidero, pero, como Israel ha llegado a un punto de no retorno, sus advertencias paradójicamente endurecerán a las personas. El impacto endurecedor de la palabra de Dios es un tema clave, y no es de sorprender que Isaías haya preguntado: ¿hasta cuándo debo continuar predicando y endureciéndolos sin respuesta? Isaías tuvo una de las tareas más difíciles entre todos los profetas, pero claro, si él no hubiera persistido, no tendríamos este libro increíble. Él no sabía que siglos adelante, este libro sería una inspiración, pero en su vida, él fue un fracaso. Nadie lo escuchó. Solo se endurecieron más y más durante 40 años. En el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor, exaltado y sentado en un trono. La cola de su vestidura llenaba el templo. Encima de él estaban los serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y clamaban unos a otros: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Al sonido de sus voces, los umbrales de las puertas se estremecieron y el templo se llenó de humo. A pesar de ser de diferentes jerarquías y estar envueltos en misterio en la Biblia, los serafines comparten una característica: están continuamente alabando a Dios. Los ángeles y seres celestiales son maravillosos, pero palidecen en comparación con el Cordero Celestial, el Señor de la Gloria, ante quien todas las fuerzas en el cielo y en la tierra se inclinan en devoción sagrada y adoración sin aliento. En la visión retratada en Isaías 6, Isaías fue testigo personalmente de la santidad de Dios. Isaías, siendo un profeta de Dios y un hombre intachable, era consciente de su propia pecaminosidad. Incluso los serafines en la presencia de Dios, aquellos que gritaban «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso», cubrían sus rostros y pies con 4 de sus 6 alas. Cubrir el rostro y los pies, sin duda, expresa la reverencia y admiración causadas por la presencia directa de Dios. En Apocalipsis 4, Juan tuvo una visión del trono de Dios que era idéntica a la de Isaías. En reverencia y admiración por lo santo, seres vivientes rodeaban el trono gritando: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Las criaturas alrededor del trono de Dios, según Juan, están constantemente prestando alabanza, honor y reverencia a Él. Finalmente, los ángeles alrededor del trono, en ambas visiones, gritan: «Santo, santo, santo».
indicando que Dios es el mismo en ambos testamentos. A menudo pensamos en el Dios del Antiguo Testamento como un Dios de ira y en el Dios del Nuevo Testamento como un Dios de amor. No embargo, Isaías y Juan, por otro lado, pintan una imagen unida de nuestro Dios santo, magnífico y glorioso, que no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Pues yo, el Señor, no cambio. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Santiago capítulo 1, versículo 17. En Él no hay cambio ni sombra de variación. La santidad de Dios es eterna, así como Él es eterno. Como Isaías menciona que cada uno clamaba al otro, podemos presumir que había varios serafines. La función de los serafines es cantar alabanzas al nombre y al carácter de Dios en el cielo. Su ministerio se relaciona directamente con Dios y su trono celestial, porque están posicionados sobre el trono, a diferencia de los querubines que están al lado de él. Ellos eran indescriptiblemente bellos. Con 2 alas cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, sugiriendo que algunos seres angelicales vuelan. La Biblia, sin embargo, no sostiene la noción común de que todos los ángeles tienen alas. El concepto convencional de ángeles con alas deriva de su capacidad de moverse instantáneamente y con velocidad ilimitada de un lugar a otro, y las alas eran consideradas el medio que permitía tal movimiento ilimitado. Santos y vigilantes. Los santos y los vigilantes son retratados en el libro de Daniel, que se desarrolla en Babilonia. La historia comienza poco después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Saquearon la ciudad y su templo, y llevaron a una leva de israelitas al exilio. 4 miembros de la familia real de David estaban entre ellos. Daniel, posteriormente conocido como Beltesazar, y sus 3 compañeros. El libro de Daniel se desarrolla en Babilonia, una nación gobernada por Nabucodonosor, un gobernante pomposo y cruel que se deleitaba en torturar a sus súbditos. Él conquistó a Siria y luego volvió sus ojos hacia Egipto, su principal rival. Judá estaba en el camino, por lo tanto, tenía que ser eliminado si su objetivo de liderar un vasto imperio iba a ser realizado. La experiencia transformadora de Nabucodonosor comenzó con otro sueño perturbador. El rey informó a sus magos, astrólogos, caldeos y adivinos, pero ellos no pudieron descifrar el sueño. El rey llamó a Daniel después de que todos los demás fallaron. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, Selah. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre, Selah. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Déjame, y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová,
Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Isaías 25, del 1 al 12. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Actitudes de mi corazón que nadie más ve, pero que tú conoces perfectamente. La envidia que a veces siento cuando otros prosperan, la impaciencia que me domina en momentos de espera, la incredulidad que me asalta cuando tus tiempos no coinciden con los míos. Reconozco ante ti esos pequeños compromisos que he hecho con el mundo, esas áreas donde he permitido que los valores de esta generación moldeen mi forma de pensar, en lugar de ser transformado por la renovación de mi entendimiento, como nos enseña Romanos 12,
2. Padre, hoy traigo a la luz esas justificaciones con las que he intentado explicar comportamientos que no te honran. Esas excusas de todos lo hacen o no es tan grave que he usado para acallar la voz suave de tu espíritu en mi conciencia. Me duele, Señor, cada vez que he entristecido a tu Espíritu Santo con actitudes contrarias al fruto que Él quiere producir en mí. Perdóname por las veces que he respondido con amargura en lugar de dulzura, con impaciencia en lugar de longanimidad, con egoísmo en lugar de bondad. Confieso ante ti mi debilidad en la oración, esos momentos en que he dejado que las distracciones del mundo ahoguen mi tiempo de comunión contigo. Como los discípulos en Getsemaní, muchas veces mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Padre, también te pido perdón por las ocasiones en que he desperdiciado oportunidades para compartir tu amor con otros. Esos momentos en que el temor al rechazo me ha silenciado cuando podría haber sido testigo de tu gracia. Perdóname por las veces que he ocultado la luz que has puesto en mí debajo de un almud, como advierte Mateo 5:15. Reconozco, Señor, que a veces me he convertido en juez de mis hermanos, olvidando tu advertencia en Mateo 7, del 1 al 2. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Perdóname por las veces que he señalado la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el mío propio. Te confieso, Dios mío, que en ocasiones he permitido que mis emociones negativas como el enojo, la frustración o el desánimo controlen mis acciones, en lugar de someterlas al señorío de tu Espíritu. Como dice Efesios 4, del 26 al 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Padre, también reconozco que he fallado en manejar con sabiduría los recursos que has puesto en mis manos. A veces he sido negligente con el tiempo, el dinero, la salud o los talentos que me has confiado, olvidando que soy un administrador que debe dar cuentas a ti, el verdadero dueño de todo. Con dolor, Señor, admito las ocasiones en que mis prioridades han estado desordenadas, poniendo mis propios deseos, comodidad o reconocimiento por encima de tu reino y tu justicia, contrario a lo que enseña Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy, Padre Santo, decido no solo reconocer estas faltas, sino entregarlas completamente a ti. Como dice el salmista en el Salmo 139, del 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Padre Celestial, hoy reconozco el peso que he llevado al intentar ocultar mis faltas. Es como cargar una roca invisible que cada día se hace más pesada, consumiendo mi energía espiritual y emocional. Este peso ha creado barreras entre tú y yo. Cuando escondo mis errores, algo dentro de mí se aleja de tu presencia, no porque tú me rechaces, sino porque yo mismo me aíslo en mi vergüenza. Tu palabra dice en Isaías 59:2 que nuestras iniquidades hacen separación entre nosotros y nuestro Dios. Y hoy comprendo más profundamente esta verdad. También reconozco que ocultar mis faltas ha levantado muros entre mis hermanos y yo. Vivir en ocultamiento me lleva a mantener relaciones superficiales, temeroso de que si los demás conocieran mis verdaderas luchas, ya no me aceptarían o respetarían. Más doloroso aún, Señor, es el muro que he levantado dentro de mí mismo. Al no enfrentar mis errores, he creado una división interna, una incongruencia entre quien pretendo ser y quien realmente soy. Esta doble vida interior me ha robado paz y autenticidad. El miedo al rechazo y al juicio me ha mantenido en este ciclo destructivo. Temo que si confieso abiertamente mis faltas, perderé el amor y respeto
de quienes me rodean. Pero tu palabra me asegura que tu amor es incondicional y que precisamente en mi debilidad se perfecciona tu poder. Comprendo ahora que al ocultar mis errores, también me estoy privando de experimentar la plenitud de tu misericordia. Es como rechazar un regalo ya pagado, solo por el orgullo de no admitir que lo necesito. Tu promesa en Proverbios 28:13 me asegura que hay misericordia para quien confiesa y se aparta del mal. No solo perdón, sino misericordia completa. Esa compasión activa que restaura, sana y renueva todas las áreas dañadas por el pecado. Hoy, decido dejar de fingir una perfección que no poseo. Ninguno de nosotros es perfecto, como lo afirma Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acepto esta realidad no como excusa para seguir errando, sino como punto de partida para buscar tu gracia transformadora. Señor, ayúdame a comprender que mis intentos de ocultar lo que ya conoces solo prolongan mi sufrimiento y retrasan mi sanación. Dame el valor para traer a la luz lo que he mantenido en tinieblas. Recibo por fe la libertad que prometes a quienes viven en verdad. Ese alivio de ya no tener que pretender, de no cargar más con el peso del secreto, de poder caminar en transparencia ante ti y los demás. Padre amado, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Salmos, capítulo 37, versículo 37. Observa a los que son íntegros y rectos. Hay por venir para quien busca la paz. Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Mateo, capítulo 6,
versículo 25 al 23. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Salmos, capítulo 126, versículos 5 al 6. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Salmos, capítulo 16, versículos 5 al 11. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor, que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Juan, capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dios nuestro, aún en medio de esta sequedad, creemos que ya estás trabajando. Como las semillas bajo la tierra en tiempo de invierno, que parecen muertas, pero están preparándose para brotar en primavera, así tu obra en nosotros continúa en silencio, creciendo en lo profundo, incluso cuando no podemos verla ni sentirla. En esta mañana te presentamos nuestra sed con honestidad y vulnerabilidad. No pretendemos estar mejor de lo que estamos. No fingimos una satisfacción que no sentimos. Venimos como el ciervo jadeante,
desesperados por las corrientes de agua que solo tú puedes proporcionar. Padre, como la mujer samaritana ante el pozo, reconocemos que nuestra verdadera necesidad no es agua física, sino agua viva que solo tú puedes dar. Esa agua que, como Jesús prometió, se convierte en una fuente de agua que salta para vida eterna. Señor, en la honestidad de este anhelo, encontramos una nueva libertad. Libertad para admitir nuestra necesidad. Libertad para confesar nuestra sed. Libertad para venir a ti exactamente como somos, no como creemos que deberíamos ser. Dios eterno, hoy queremos hablarte con honestidad sobre el peso que sentimos cuando pareces ausente. Cuando, como dice el salmista, nuestras lágrimas son nuestro pan día y noche. ¿Cuántas veces, Señor, hemos escuchado esas voces internas o externas que preguntan, ¿dónde está tu Dios? Esas voces que intentan sembrar duda en nuestro corazón cuando las circunstancias no mejoran. Padre, reconocemos que en estos momentos de sequedad, a veces la ansiedad se apodera de nosotros. Nos preocupamos por el mañana, dudamos de tu cuidado, olvidamos tus promesas. La depresión, ese manto oscuro que intenta cubrir nuestra esperanza, también nos visita en estos valles. Nos sentimos solos, abandonados, olvidados por ti. La duda, como una sombra persistente, nos susurra que quizás nunca te experimentamos realmente, que tal vez nuestra fe se basa en emociones pasajeras y no en una relación verdadera contigo. Señor, como el salmista, a veces sentimos que nuestro corazón se rompe al recordar cómo íbamos con la multitud a tu casa, con voz de alegría y alabanza. Ese recuerdo de tiempos mejores ahora parece hacer más profundo nuestro dolor. En esta sequedad, Padre, hasta las actividades que antes nos conectaban contigo parecen vacías. La lectura de tu palabra puede sentirse como letra muerta, la oración como palabras al vacío, la alabanza como un ejercicio mecánico. Dios mío, reconocemos este abismo entre lo que sabemos de ti y lo que sentimos. Nuestra mente afirma tu bondad, pero nuestro corazón grita su dolor por tu aparente silencio. Como Job, a veces clamamos, «Oh, si supiera dónde hallar a Dios, yo iría hasta su trono». Este grito no es falta de fe, sino expresión de una fe que se niega a conformarse con menos que tu presencia plena. Padre, en medio de esta oscuridad, te pedimos la gracia para seguir creyendo que tú sigues siendo Dios, que sigues en control, que sigues amándonos, aunque no podamos sentirlo en este momento. Señor, hay días en que el peso de tu aparente ausencia es como una piedra de molino atada a nuestro cuello. Nos levantamos por la mañana ya cansados, enfrentamos el día con una sonrisa exterior que oculta un corazón que sangra por dentro. Dios nuestro, como el salmista, a veces sentimos que tus olas y tus ondas han pasado sobre nosotros. Las circunstancias difíciles llegan una tras otra, sin darnos tiempo para recuperar el aliento, y en medio de la tormenta, pareces haberte quedado dormido en la barca. Padre, confesamos que a veces, bajo el peso de esta aparente ausencia, hemos cuestionado no solo tu amor, sino tu existencia misma. Si Dios es real, ¿por qué no puedo sentirlo?, nos preguntamos. Perdónanos por estos momentos de duda y ayúdanos a entender que la relación contigo, como toda relación profunda, atraviesa diferentes estaciones. Señor Jesús, tú que clamaste, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, desde la cruz, comprendes perfectamente este dolor. No hay oscuridad espiritual que podamos experimentar que tú no hayas experimentado primero y en mayor profundidad. Dios eterno, a veces bajo el peso de tu aparente ausencia, como María Magdalena en el jardín, hemos buscado tu cuerpo, algo tangible para aferrarnos, sin reconocer que estabas vivo y presente.
hablándonos todo el tiempo. Padre, como los discípulos en el camino a Emaús, a veces hemos caminado cabizbajos, contando la historia de nuestras esperanzas perdidas, sin reconocer que tú estabas caminando junto a nosotros, explicándonos todas las cosas. Señor, confesamos que a veces nos hemos rebelado contra esta ausencia, nos hemos enojado contigo, te hemos reclamado, hemos exigido señales. Como el discípulo Tomás después de tu resurrección, hemos dicho, si no veo, no creeré. Gracias porque aún en nuestra terquedad, tú vienes a nosotros con paciencia, mostrando las evidencias de tu amor, tal como mostraste tus heridas a aquel discípulo dudoso. Dios nuestro, reconocemos que a veces hemos permitido que la vergüenza se sume al peso de tu aparente ausencia. Nos hemos sentido culpables por no sentirte, como si fuera nuestra culpa, como si no fuéramos lo suficientemente espirituales. Ayúdanos a entender que los grandes santos, a través de la historia, han experimentado estas noches oscuras del alma. Padre, bajo el peso de esta sequedad, a veces hemos caído en la tentación de buscar experiencias espirituales rápidas, atajos que nos den un subidón emocional momentáneo, en lugar de la madurez que viene a través del desierto. Perdónanos y ayúdanos a valorar más tu formación que nuestro confort. Señor, a veces el silencio que viene con tu aparente ausencia nos resulta insoportable. Estamos tan acostumbrados al ruido constante, a la estimulación perpetua, que no sabemos cómo habitar el silencio o qué hacer cuando no sentimos nada. Enséñanos a encontrarte incluso en estos espacios vacíos. Dios mío, reconocemos que bajo el peso de tu aparente ausencia, nuestra fe se purifica. Como el oro en el crisol, las impurezas de una fe basada en sentimientos, en beneficios, en experiencias, se queman para dejar solo una... Ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Isaías, capítulo 54, versículo 13 al 14. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos, y grande será tu bienestar. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión, y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti, y no se te acercará. Isaías, capítulo 54, versículo 17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Isaías, capítulo 58, versículos 6 al 12. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás, y el Señor te responderá. Pedirás ayuda, y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos.
Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 8 y versículo 10. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 al 16. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 al 8. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 14. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor.
Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, difundiendo la historia de que los discípulos habían robado el cuerpo durante la noche. Y entonces, como desafiando todo intento de negar la resurrección, personas fallecidas hacía tiempo empezaron a aparecer por la ciudad. No eran apariciones fantasmales o visiones etéreas, sino seres físicos reconocibles que habían recibido sepultura completa y ahora caminaban otra vez entre los vivos. El texto bíblico no nos proporciona detalles sobre quiénes eran esos santos. No sabemos sus nombres, cuántos eran, ni cuánto tiempo habían estado muertos. Tal vez se trataba de profetas cuyas palabras fueron ignoradas, justos que habían sido perseguidos, o fieles que mantuvieron la esperanza mesiánica en tiempos difíciles. Un hombre de Jerusalén podría haber recibido la visita de su padre amado, a quien había enterrado hacía años, o una mujer contemplado a su hijo, cuya muerte había llorado, apareciendo en la puerta de su casa. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa todo esto? Serían las preguntas en todos los labios. Estos santos resucitados eran un testimonio vivo del poder de Cristo sobre la muerte. No aparecieron al azar, sino que entraron en la ciudad y se aparecieron a muchos. Su resurrección cumplía un propósito testimonial. Eran pruebas andantes de que había ocurrido algo sin precedentes. La barrera entre la vida y la muerte se había quebrado definitivamente. Mientras los eventos sobrenaturales se desarrollaban, volvamos la mirada al huerto donde yacía el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, un miembro del consejo y seguidor secreto de Jesús, obtuvo permiso de Pilato para bajar el cuerpo de la cruz y colocarlo en su sepulcro nuevo, excavado en la roca. Los principales sacerdotes y fariseos, recordando las palabras de Jesús sobre resucitar al tercer día, fueron a Pilato al día siguiente. «Señor», le dijeron, «recordamos que aquel engañador, mientras vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Ordena pues que el sepulcro se asegure bien hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo roben, y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos». Pilato les concedió una guardia de soldados romanos, profesionales cuya vida dependía de cumplir órdenes. Para asegurar aún más la tumba, los sacerdotes sellaron la gran piedra que bloqueaba la entrada, posiblemente usando cuerdas tensadas sobre la piedra y fijadas con un sello oficial a ambos lados. Los guardias se apostaron allí, listos para una larga vigilancia. Tal vez conversaron sobre los hechos extraños que habían presenciado, las tinieblas inexplicables, el terremoto. Algunos pudieron haber estado presentes en la crucifixión y oído el testimonio del centurión. Lo que sucedió en la madrugada del tercer día fue tan asombroso que transformó para siempre la vida de estos hombres. Mateo registra que hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Los guardias, hombres habituados a la vida militar, temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Cuando recobraron los sentidos, hallaron el sepulcro abierto y vacío. Para un soldado romano, fallar en su misión podía significar la muerte. Llenos de pánico, corrieron a la ciudad para contar a los principales sacerdotes lo que había ocurrido. Estos, tras deliberar, ofrecieron a los soldados una gran suma de dinero para difundir una historia falsa. Decid que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras dormíamos. Era el comienzo de la mañana del primer día de la semana, aún oscuro, cuando María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé salieron en dirección a la tumba de Jesús. Estas mujeres habían seguido fielmente a Jesús durante su ministerio. Habían permanecido al pie de la cruz cuando muchos discípulos huyeron con miedo. En el camino conversaban preocupadas. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Sabían que una enorme piedra circular había sido rodada para sellar la tumba, demasiado pesada para que ellas pudieran moverla. Cuando llegaron al huerto, el sol empezaba a iluminar el horizonte. Para su sorpresa, vieron que la gran piedra ya estaba removida. María Magdalena, pensando que el cuerpo había sido robado, corrió de inmediato a avisar a Pedro y a Juan. Las otras mujeres se acercaron al sepulcro. Al entrar, presenciaron algo que las llenó de terror y asombro al mismo tiempo. Un joven vestido de blanco estaba sentado a la derecha. «No se asusten», dijo. «Buscan a Jesús el Nazareno que fue crucificado. Él ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron». Las mujeres salieron deprisa, temblando de miedo.
El evangelista Marcos relata que al principio no dijeron nada a nadie porque tenían temor. Cuando finalmente se lo contaron a los 11 apóstoles, sus palabras les parecieron un delirio y no las creyeron. Este detalle es significativo. Si los evangelistas hubieran estado inventando una historia para promover la fe en la resurrección, difícilmente habrían escogido a mujeres como las primeras testigos. En la cultura judía de la época, el testimonio femenino no era admitido en los tribunales. María Magdalena había llegado, agitada y emocionada, a la casa donde estaban Pedro y Juan. «Se han elevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto», exclamó. Los 2 discípulos se miraron, asimilando la noticia inquietante. Sin mediar más palabras, ambos salieron corriendo hacia el huerto. Juan, más joven, corrió más rápido y llegó primero al sepulcro. Desde allí pudo ver las vendas de lino cuidadosamente dobladas, pero el cuerpo no estaba. Pedro entró de inmediato en la tumba y vio las vendas colocadas de manera ordenada. No había señales de apuro, como cabría esperar si el cuerpo hubiera sido robado. María Magdalena se quedó afuera junto al sepulcro llorando. En su pena se inclinó para mirar dentro, y tuvo una visión asombrosa. 2 ángeles con vestiduras blancas sentados, donde había estado el cuerpo de Jesús. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. «Porque se han elevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto», respondió ella. Al volverse, vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Creyendo que era el jardinero, escuchó la misma pregunta. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Sin reconocerlo aún, María le suplicó. «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré». Entonces Jesús pronunció solamente su nombre. «María». Con esa sola palabra dicha con la voz familiar, sus ojos se abrieron. «Raboni», exclamó ella, que significa maestro. Así María Magdalena se convirtió en la primera persona en ver al Cristo resucitado, y recibió de él la primera comisión apostólica. «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». Ese mismo día, 2 discípulos caminaban desde Jerusalén hacia Emaús. Mientras andaban, conversaban intensamente sobre los eventos extraordinarios, la condena y crucifixión de Jesús, las señales sobrenaturales durante su muerte, el relato de las mujeres sobre la tumba vacía. Un forastero se les unió en el camino. Era Jesús, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. «¿De qué platican mientras caminan?», les preguntó. Ellos se detuvieron con semblante triste. «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días?», respondió Cleofas sorprendido. Le contaron todo sobre Jesús de Nazaret, cómo había sido entregado para ser crucificado. «Nosotros entre las nubes» no es solo una visión imaginaria, sino una creencia a ser abrazada y esperada, permitiendo un paso sereno hacia la muerte en los brazos de Jesucristo. En este evento, cuerpo y alma serán unidos y glorificados por el Espíritu para una existencia eterna, habitando en los nuevos cielos y en la nueva tierra, conforme narrado en Apocalipsis capítulo 21, en los versículos 1, 3 y 4. «Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos, y será su Dios. Y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado». Es una promesa divina de que Dios cuidará con amor a cada cristiano, a cada alma, preparando un paraíso exento de dolores, lágrimas, e incluso de la muerte. Todo lo que pertenece al pasado terrenal perderá su relevancia. Solo la vida eterna será significativa. Según la palabra de Dios, un seguidor de Jesús, un minuto después de su muerte, tendrá su alma conducida al cielo por los ángeles de Dios. En un relato bíblico, Jesús comparte la historia de 2 hombres distintos en aspecto fundamental, su posición social, un hombre rico y otro pobre, conocido como Lázaro. Tal vez ya hayas escuchado este pasaje. Aunque este relato no tenga como intención primaria enseñarnos sobre el cielo, podemos explorar más a fondo su lectura e interpretación. El hombre rico disfrutaba de todas sus ventajas, llevando una vida de lujo y opulencia, mientras que Lázaro, conocido por todos, enfrentaba una vida llena de dificultades y vivía en extrema pobreza. El contraste entre los dos es claramente descrito en Lucas capítulo 16, versículos 19 a 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y celebraba todos los días fiestas espléndidas. Había también un mendigo llamado Lázaro,
que yacía lleno de llagas a la puerta de aquel, y deseaba alimentarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y en algún momento, los dos hombres murieron, pues no importa la vida que llevemos y lo que nos suceda en la tierra, la muerte es una certeza. Pero continuando la lectura de Lucas, versículos 22 y 23, sabemos que su destino fue diferente. Aconteció que el mendigo murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Lázaro es retratado como un símbolo, permaneciendo al lado de Abraham, y representando el destino de los hombres justos y bondadosos después de la muerte. Ya el hombre rico, envuelto en lujo y avaricia durante su vida terrenal, enfrentó un destino menos favorable después de la muerte. Este es una gran enseñanza de la Biblia, mostrando que las elecciones que hacemos en vida son determinantes para nuestro destino después de la muerte. Hay varios indicios sobre el papel principal de los ángeles de Dios, pero no existen motivos concretos para cuestionar las palabras sagradas sobre la existencia de estos seres. Tanto en esta vida como en la próxima, los cristianos están rodeados por ángeles, responsables de proteger y guiar. Cuando llega el momento de la muerte, ellos siguen siendo los guardianes de los hijos de Dios, conduciéndolos a los cielos con la promesa de vida eterna. Los ángeles son seres de luz, que tendrán un papel fundamental en diversos momentos históricos y relevantes para la humanidad, estando presente en toda la Biblia. Son figuras que demuestran el pacto de Cristo con la humanidad, su amor y la fuerza de su ejército. En narrativas bíblicas, los ángeles ocupan el escenario central de varias historias, a veces como mensajeros y otras veces como guías. La Biblia nos alerta que los incrédulos serán juzgados delante del gran trono blanco y lanzados en el lago de fuego, resultando en la separación eterna de Dios, evidenciando una conexión imposible de ser restablecida. Después de ese momento, no hay posibilidad de arrepentimiento que pueda librarlos del sufrimiento eterno. Tenemos solo una vida para ser más como Lázaro, para elegir el reino de los cielos. Esta decisión se hace durante nuestra vida terrenal, y cuando morimos, nuestro destino final ya está determinado por las elecciones y acciones que tomamos. Es crucial aceptar y vivir en Cristo para disfrutar de la presencia eterna de Dios y no perecer en la agonía de la tortura eterna. ¿No parece una decisión fácil? Aún así, parece que pocas personas se dan cuenta de ello. No tendremos innumerables e incontables oportunidades. Solo tenemos una oportunidad, y está pasando ante tus ojos en este mismo momento. Si hasta tu último suspiro no hay arrepentimiento, tu morada será el sufrimiento eterno. Ante el arrepentimiento, aceptando a tu Salvador, tendrás un lugar en el cielo. Es un cálculo básico. El fin se acerca a pasos agigantados como fue anunciado. Cada día es una nueva oportunidad para restaurar el pacto y tomar una decisión. No pierdas tiempo, pues solo Dios sabe el tiempo de cada uno. Se cree que en el momento de la muerte, todas las facultades del pensamiento, emociones, voz y memoria, permanecen conscientes y bajo nuestro control. En la vida después de la muerte, el ser humano actúa de manera similar a los modos ya vividos. Sensaciones, pensamientos y recuerdos perduran. ¿Qué tiene de fascinante esto? Demuestra que la esencia de quienes somos como individuos, con todas nuestras particularidades y personalidades, pertenece a nuestro espíritu, a nuestra alma. Nuestro cuerpo es solo una estructura física que sostiene nuestra verdadera esencia. No hay nada más auténtico en cada uno de nosotros que nuestra alma genuina. Y cuando entremos en la vida eterna, seguiremos siendo los mismos individuos, capaces de comprender el mundo y sus complejidades. El cielo no parece ser solo una experiencia espiritual colectiva entre seres etéreos y errantes. Habrá muchas cosas por hacer, muchas experiencias nuevas enriquecedoras para el espíritu a lo largo del camino en el destino de los cielos. En Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 24, se nos dice que, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta en fruto de mi trabajo, no sé entonces qué escoger. Pero de ambos lados estoy apretado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mas juzgo más necesario, por amor a vosotros, permanecer en la carne. El apóstol Pablo, que ya recibió un video aquí en el canal, nos transmite el mensaje de que la muerte representa una ganancia, estar junto a Cristo. Esta enseñanza es reconfortante y positiva,
pues nos asegura por la fe de que la muerte no es el final ni una privación, sino más bien un lucro. Esta creencia continua nos fortalece como seguidores de Cristo, quienes creen y siguen la palabra del Señor Jesús. La muerte es el desenlace solo en la esfera terrenal, pero el inicio de un nuevo viaje para nuestro espíritu. El versículo 18 del capítulo 8 de Romanos declara: «Porque estoy convencido de que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros será revelada». Esto significa que, incluso frente a dificultades extremas, como las enfrentadas por Lázaro, con una vida llena de desafíos, debemos tener la certeza de que todos esos problemas serán ínfimos ante la gloria reservada para nosotros después de la muerte. En nuestra vida agitada, consumida por un cotidiano lleno de problemas y cuestiones terrenales, frecuentemente nos olvidamos de la eternidad serena y pacífica que nos espera. Trabajamos, estudiamos, vivimos y compartimos momentos con otros individuos, siempre creyendo que la gloria y las recompensas vendrán en esta existencia terrenal.